Atención, oyentes, estamos estrenando una nueva civilización. Si la Revolución Francesa o la industrial cambiaron el mundo, preparémonos porque la inteligencia artificial también lo está haciendo. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Hoy estamos con José María Lasalle, profesor de Filosofía del Derecho y autor de Civilización Artificial, un libro que nos desafía, nos intranquiliza, nos hace comprender la necesidad de espabilarnos porque el cambio ya está ahí. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola, José María. ¿Qué tal, Berna? Oye, qué sitio tan fascinante al que me has traído. Vamos a explicárselo a los oyentes. Estamos en Matadero, en una instalación del artista británico Lawrence Leck. ¿Por qué me has traído hasta aquí? Porque tiene una película que gira alrededor de la existencia de una inteligencia artificial que cobra vida y trata de defenderse del ser humano para garantizar su supervivencia. En un mundo hostil, seguramente. Hostil del hombre hacia la máquina y de la máquina hacia el hombre. Bueno, ¿te parece que busquemos un sitio más tranquilo para nuestra conversación? Estupendo, me parece muy bien. Bueno, José María, ya estamos sentados en la cafetería, ya hemos visto la instalación de Lawrence Leck y tu libro nos habla precisamente de algo parecido. Civilización Artificial se llama y nos advierte del inicio de esta nueva era. ¿Esa era ya ha empezado? Sí, convivimos con ella de una manera quizá más inconsciente que consciente. Estamos rodeados de máquinas que están gestionando nuestras vidas en muchos ámbitos, en la movilidad, en la seguridad, en lo que se llaman las infraestructuras críticas, que da como mucho miedo ese nombre, pero que tiene que ver con nuestra red de fibra, por ejemplo, los aviones, en fin, por todas partes tenemos ya la inteligencia artificial conviviendo con nosotros. ¿Y cómo nos está cambiando la inteligencia artificial? ¿Qué partes de nuestra vida está cambiando ya? Pues primero están introduciendo un cierto automatismo porque estamos relajando nuestra capacidad para decidir por nosotros mismos y nos confiamos de una manera muy directa a lo que la inteligencia artificial nos proporciona. Pues no lo sé, pues ahora mismo cuando mucha gente ha decidido utilizar las inteligencias artificiales generativas para ayudarle con un texto, para hacer un trabajo, un artículo o lo que fuera, ¿no? O mucha gente que está trabajando en el ámbito de la creatividad con imágenes y utiliza una inteligencia artificial como DALL-E para que le ayude a desarrollar imágenes con las que potencia aparentemente su imaginación, pero que le da unas imágenes de partida. Y todo ese diseño está de alguna manera contribuyendo a que seamos dependientes de las necesidades que nos crea la propia inteligencia artificial sobre nuestra conducta. Y eso creo que por ahora está implicando una paulatina pérdida de nuestra libertad. Uf, palabras mayores lo que dices. ¿Quién va a gobernar esas máquinas tan poderosas? ¿Cómo las vamos a gobernar? Pues deberíamos hacerlo nosotros, los seres humanos. Y ese es por lo menos... ¿Ello? Bueno, estamos creando una narrativa a nivel político que traslada la idea de que eso tiene que ser así, porque se habla de una inteligencia artificial con un diseño humanocéntrico, es decir, que el ser humano es el centro de la decisión. El reglamento de inteligencia artificial que acaba de aprobar la Unión Europea va por ahí. Y las ideas que se incorporan al mundo de la empresa, al mundo de la administración, van por ahí también. Pero del dicho al hecho hay un trecho. Y es muy complicado porque falta regulación que acompañe cómo garantizar que eso sea así, que finalmente vaya a producirse ese efecto de que los seres humanos seamos quienes controlemos a las máquinas. Claro, tú, por ejemplo, personalmente, José María Lasalle, ¿tienes miedo de que esas máquinas puedan volverse contra nosotros o contra nuestros intereses? Ahora mismo, en el estadio de desarrollo de la inteligencia artificial, no sería posible, porque la inteligencia artificial todavía no ha adquirido
un nivel de autonomía suficiente como para poder tomar decisiones ella misma. Pero la gente que se dedica a la investigación y a la programación de la inteligencia artificial está trabajando para que eso vaya a producirse, que es conseguir una inteligencia artificial que no solamente asista al ser humano a tomar decisiones, sino que decida mejor que el ser humano por el ser humano. Claro. Y ahí hay un riesgo de sustitución evidente. En tu libro hablas de nihilismo, de una inteligencia artificial nihilista. ¿Puede ser así? Si no tiene principios morales, si no la educamos para que entienda dónde está la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal en términos morales, que no tenga conciencia de los límites, de hasta dónde puede llegar o no, tenemos una inteligencia potencialmente nihilista. Es decir, estamos desarrollando una inteligencia psicópata, para entendernos, porque solo piensa en su propio beneficio, y su beneficio es seguir creciendo en su capacidad para imitar al cerebro humano, pero imitarle sin sus imperfecciones, considerando que los comportamientos morales que restringen nuestras acciones no son poder, sino limitación. Y el diseño que tenemos de la inteligencia artificial ahora es utilitaria porque busca seguir incrementando su poder de acción, sustituyendo al ser humano. Sustituyendo al ser humano, da miedo, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántos puestos de trabajo y qué puestos de trabajo se van a perder o se están perdiendo ya con la inteligencia artificial? Yo creo que este es uno de los principales retos. Lo apuntó Obama cuando dejó de ser presidente de los Estados Unidos y se despidió de la nación con su discurso presidencial, anunciando que el gran problema que tenía la democracia occidental era el riesgo de destruirse la clase media por la implementación generalizada de la inteligencia artificial. Y eso se ha ido confirmando, y el último report del World Economic Forum advierte de que más del 40% de los empleos del mundo están en riesgo por la introducción de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial lo que hace es trabaja ese ámbito que el ser humano ha hegemonizado hasta ahora, que era el trabajo intelectual. Lo que hace un ingeniero, lo que hace un arquitecto, lo que hace un periodista, lo que hace un abogado. Es decir, aportar un expertise sobre algo concreto que le permitía afirmar con cálculos, con resoluciones judiciales, con argumentos, que lo que estaba diciendo se sostenía en una información verificable. Eso lo hace la inteligencia artificial con más capacidad y en menos tiempo, y con menos riesgo. Y eso está sustituyendo al ser humano. ¿Cómo? Haciendo que el trabajo intelectual del ser humano valga menos. Bueno, lo del riesgo es un decir, porque, por ejemplo, Israel está utilizando inteligencia artificial para sus ataques en Gaza, con lo cual el riesgo para las víctimas colaterales de todo ello es enorme. ¿Cómo podemos vivir en un mundo en que la inteligencia artificial decida a quién atacar? ¿Qué significa esto? Pues significa que esa idea que comentaba al principio, de que los diseños de inteligencia artificial nos cuentan que lo que busca es siempre salvaguardar una proporción humanocéntrica, donde el ser humano sea el centro de la decisión, se convierte, en el caso de las armas letales autónomas, en el centro de la letalidad, en el centro de la diana a la que se busca eliminar de una manera precisa. Es decir, que la inteligencia artificial sustituye al ser humano a la hora de decidir quién mata y cómo se mata, buscando una eficiencia utilitaria, que es garantizar que la muerte se produce. Eso es terrible, pero ese es, de alguna manera, lo que esconde la inteligencia artificial como posibilidad. El caso de Gaza es paradigmático porque, además, en Gaza los israelíes hace 2 años se jactaban de haber ganado la primera guerra por inteligencia artificial del mundo a Hamás, concretamente. Cuando hace 2 años Hamás llevó a cabo un ataque también terrorista que, sin embargo, fue neutralizado por drones, por satélites y por una inteligencia artificial que supervisaba todo el control perimétrico de Gaza. Sin embargo,
2 años después, esa inteligencia artificial que controlaba Gaza fue burlada o hackeada, que eso es lo que en algún momento habrá que especular qué es lo que ha pasado realmente cuando se produjeron los atentados terroristas de Hamás en octubre del año pasado, qué es lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido tiene que ver directamente con el uso de la inteligencia artificial, que no discrimina entre combatientes y no combatientes y que lo que busca es maximizar un objetivo, que es la muerte. O sea, matar más y mejor. Qué terrible suena. Y con menos coste para el causante de la muerte. Fíjate. Hablas en tu libro de algo que me preocupa muchísimo y es el colapso posible del estado de bienestar. Es decir, cuando la inteligencia artificial se pone a decidir, a tomar decisiones en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad, ¿hay un riesgo de colapso del estado de bienestar? Hay un riesgo no solo por la decisión, que también, pero fundamentalmente porque la inteligencia artificial lo que está haciendo posible es la perfección de lo que se ha denominado la economía de plataformas, ese llamado capitalismo cognitivo que sustituye al capitalismo industrial. Lo explico fácilmente. El capitalismo industrial nacía de transformar materias primas en bienes de equipo. Y había un proceso productivo alrededor de un uso de maquinaria. Y donde había, por así decirlo, 2 polos de actividad. El que aportaba el capital a través de la titularidad de los recursos, de la propiedad de los recursos, la empresa, el dominio sobre las materias primas, etc., y los trabajadores dueños de su trabajo. Y eso fundamentaba el pacto capital-trabajo que ha sustentado el estado del bienestar. Es decir, la riqueza de más que obtenía la empresa y el dueño de la empresa se repartía mediante impuestos que garantizaban una sanidad pública, una educación universal, etc. El problema ahora es que el capitalismo cognitivo, que sustituye a la empresa por una plataforma, es decir, por no materias primas, sino datos e información sobre los comportamientos del ser humano que pueden ser anticipados en cómo va a utilizar determinados bienes o cómo va a utilizar determinados servicios a través de una plataforma que generan un beneficio que se lo queda quien sustenta el modelo de negocio, que es el algoritmo que hace posible la plataforma de Google que indexa el conocimiento y tú lo utilizas, o Amazon cuando utilizas el servicio de logística. Bien, la concentración de la riqueza que libera ese capitalismo cognitivo que se basa en la información que crea plataformas y servicios online, ¿vale?, no se reparte. Se lo queda el que es el dueño del algoritmo. Y el único impuesto que paga es el impuesto de sociedades. Un impuesto de sociedades pensado para un capitalismo industrial, no para un capitalismo tecnológico basado en algoritmos. Y el trabajo es un trabajo que, por el uso de la inteligencia artificial, hace que cada vez el trabajo humano, como decía antes, valga menos, mientras que el trabajo de la inteligencia artificial vale más. Y no pagas por ese trabajo que genera la inteligencia artificial, porque como es una máquina que es propiedad del dueño de la plataforma, que es dueño del algoritmo, todo ese capital acumulado se lo queda el dueño de la plataforma. Y ahí no hay un pacto capital-trabajo. Y ahí la fuente de la prosperidad hoy es una fuente de la prosperidad no compartida. De ahí que estén surgiendo estas inmensas fortunas alrededor del capital tecnológico, del dominio de las grandes corporaciones, de los startuperos que ponen en marcha una plataforma de éxito y en un determinado momento obtienen beneficios increíbles que nacen de una especulación sobre el conocimiento humano que controlan y dominan, sin que se paguen impuestos por ellos. Ahí es donde se está rompiendo el fundamento del estado del bienestar, porque hay una fuente de prosperidad que no es redistribuida y hay una desigualdad que no está siendo objeto de equilibrio.
Bueno, ya sabes que esto es ¿Qué estás leyendo? Un podcast de libros. Me estabas hablando de algoritmos y precisamente el lema de este podcast es que los únicos algoritmos aquí somos nosotros, aquí somos tú y yo, especialmente tú. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber si eres un amante de la literatura de ciencia ficción, de la literatura del futuro, es decir, tú que estás escribiendo sobre la inteligencia artificial, me imagino que te habrás empapado de Philip Dick, de George Orwell, de todos los distópicos y futuristas que te has pillado por el camino. Sí, pero no es lo que más me gusta, lo reconozco. Es decir, he leído ciencia ficción porque tempranamente los retos distópicos han estado ahí, ¿no? Y efectivamente, desde los clásicos, Aldous Huxley o el propio George Orwell, y por supuesto Isaac Asimov, que es indudablemente quien con más precisión anticipó los escenarios que describimos, o el propio Philip Dick, aunque he de reconocer que me gusta más Blade Runner de Ridley Scott, la versión cinematográfica, que la novela que inspiró el guión de la película, ¿no? Pero sí, me gusta la ciencia ficción, pero no me atrapa la ciencia ficción. He de reconocerlo. ¿No te da la impresión de que la ciencia ficción ya no es futurismo, sino que es realismo? Precisamente por eso, porque tengo la sensación de que todos los imaginarios que pensó la ciencia ficción desde los años 40 han ido, o 30 antes, bueno, incluso si retrocedemos a Wells, podríamos proyectarlos sobre la realidad presente y de pronto ver que hay muchas cosas que se están solapando, ¿no? Y es inquietante por la anticipación de ese futuro, pero por otra parte no estamos pensando qué sucederá cuando efectivamente ese mundo descrito por Isaac Asimov de una civilización artificial, de convivencia de máquinas y seres humanos, se produzca literalmente, y dónde estará la imaginación que nos proyecte mucho más allá de ese escenario, ¿no? ¿Dónde estará la ficción que acompañe qué nuevos mundos puede imaginar el ser humano? Creo que es fascinante porque es una posibilidad que está ahí abierta y que a la vuelta de esquina tendrá que producirse, porque el ser humano necesita imaginar nuevos mundos, ¿no? Está muy relacionado con la utopía y con el deseo de proyectarse sobre el futuro imaginando lo mejor, pero la ciencia ficción clásica creo que está muriendo de éxito. De realismo, yo diría, sí. ¿no? Has citado a Isaac Asimov, está en tu libro, y está también Hannah Arendt. Me gustaría saber qué te ha aportado Hannah Arendt para tu libro. Claro, pero Hannah Arendt para mí es una diosa. Claro. Bueno, ya sé que te aporta en todo el pensamiento, pero parece... concretamente me gusta la reflexión que introduces sobre ella en tu libro. La condición humana me parece que es uno de los ensayos más... Siempre hablamos de los orígenes del totalitarismo, Mofaber, ¿no? Libros o la banalidad del mal. O sea, Hannah Arendt es para mí una de las pensadoras más potentes en un mundo como fue el existencialismo, del que ella proviene por su formación junto a Heidegger, muy dominado por los hombres. Y de pronto ella proyecta una clarividencia con una visión tan plástica de las cosas y tan brillante, porque combina los registros del judaísmo del que proviene casi teológicamente con un conocimiento de la literatura, de la poesía, pero al mismo tiempo de la ciencia política, de la filosofía, que es muy difícil encontrar en la mente de un coetáneo suyo. Y ella creo que es una pensadora clarividente, y en este tema de la condición humana más, porque ella se imagina dónde están las raíces de lo que nos hace humano. No tanto por esta reflexión jurídica sobre la dignidad que acompaña a lo humano, sino dónde está lo humano, incluso en su indignidad, ¿no? Que también es humana. Y en esa complejidad ella descubre que el ser humano está muy marcado por su condición biográfica, por lo que no hace o hace con su vida, y cómo eso le da una sensación de conocimiento de los límites alrededor de los cuales puede entender mejor el mundo.
Y hay un salto muy interesante porque, claro, escribe ese libro cuando se produce la conquista del espacio y el ser humano viaja a la Luna. Y entonces piensa, si el ser humano lograra en un futuro colonizar la Luna o Marte, ¿cuál sería la condición humana? ¿Se cambiaría? Y si se cambiara, porque estaría en contacto con máquinas y en un escenario en el que las cosas dejarían de ser naturales para ser artificiales, ¿qué pasaría con la ontología, con la existencia del ser humano? Entonces me parece que hay toda una potencialidad reflexiva en su obra que me parece fascinante. Y luego la importancia que da en otra obra, en Homo Faber, a cómo el trabajo ha sido la condena bíblica, pero al mismo tiempo la fuente de la emancipación y de la libertad. Claro, que es lo que ahora nos puede faltar. Exactamente. Claro. Entonces, esa combinación de registros que tiene Hannah Arendt, creo que no lo tiene ningún pensador del siglo XX, con tanta clarividencia. Bueno, vamos a escuchar ahora las recomendaciones, los libros que nos has traído aquí, los tenemos sobre la mesa junto a los cafés, pero antes le he pedido a un compañero que analice tu libro y a dónde le ha llevado tu libro. Vamos a escucharle. Hola a todos, soy Jorge Morla, periodista del País. La inteligencia artificial es una presencia ineludible en el cine y la literatura. Se me ocurren un montón de nombres, ¿no? Se me ocurre Yo Robot, de Asimov, del 50, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, claro, de K. Dick, del 68, más reciente Clara y el Sol, por ejemplo, de Ishiguro, del 2021. Bueno, todo esto son ficciones que plantean robots como los que hoy vemos que fabrica pues, Tesla o Boston Dynamics, ¿no? Luego estarían los programas informáticos como HAL de 2001, Una odisea en el espacio, que es un software que cobra conciencia, ¿no? Y luego hay otras distopías más plausibles, creo yo, como por ejemplo Un mundo feliz de Aldous Huxley, en el que no salen robots ni sistemas autoconscientes, pero sí que hay una inteligencia artificial que modifica el comportamiento social, ¿no? Elimina problemas a cambio de renunciar a ciertas libertades, y esta es una idea un poco más etérea, pero yo creo que más factible. Pero ya que estamos hablando de ficciones, quiero contar una anécdota bastante curiosa, que es que en 2011 Steven Soderbergh estrena una película que se llama Contagio, que va de un virus que se extiende desde Asia y diezma a la población mundial. Entonces, en las bases de datos, en todos los archivos digitales, esta película estaba catalogada como de ciencia ficción hasta abril de 2020, en la que todo Internet se pone de acuerdo para cambiar la ficha técnica y el género pasa a ser drama. Entonces, yo quiero lanzar una porra a los oyentes. ¿Se imaginan a partir de qué año podríamos cambiar la clasificación de, por ejemplo, Un mundo feliz de ciencia ficción a drama? O de, por ejemplo, Yo Robot de ciencia ficción a drama. Hagan sus apuestas. Bien, vamos con tus recomendaciones. Os voy a contar a los oyentes una cosa. Cuando le he pedido a José María Lasalle que me dijera qué libros me quería traer, me ha hablado de varios sobre inteligencia artificial y le he pedido, no, vamos a hablar de otras cosas. Ya de inteligencia artificial vamos a leer tu libro. Pero, ¿qué otras cosas, qué novelas, poesías, ensayos tienes en la mesita? Y sí, me ha traído de todo, os confieso. Me ha traído novelas, me ha traído poesía, me ha traído ensayo, y lo primero de lo que ha querido hablar es Suspense de Joseph Conrad. ¿Por qué? Porque me parece una novela redonda a pesar de estar incompleta. Es la última novela que escribió Joseph Conrad. Yo soy un devoto de Joseph Conrad. Cuando cayó en mis manos, pues tendría 17, 18 años, me cambió hasta cierto punto la vida, porque para mí ¿sí? fue... ¿En qué sentido? Pues porque me descubrió otra literatura, una literatura de una complejidad psíquica en la que el ser humano es expuesto a los retos de la aventura de vivir, con todo lo que eso representa. Y llevándome a un mundo que siempre me ha encantado, que es el mundo de la aventura, pero la aventura asociada a los trópicos, que había leído con Verne o con Salgari, pero que de pronto adquiría otra dimensión. Y en este caso ya una dimensión con mayúsculas, ¿no? Y recuerdo que lo primero que leí de Conrad fue El corazón de las tinieblas, que me sobrecogió, único, me claro. pareció un libro que me costó entrar en él. Lo empecé a leer 3 o 4 veces porque no era capaz de pronto de articular mi cabeza para enredarme en su historia sin perderme de qué me estaba contando.
y desde entonces vivo enganchado a Conrad. Sabía de esta novela y por unas razones u otras no había caído en mis manos, porque también he leído algunos libros de Conrad en inglés, con toda la complejidad que ello tiene, para probarme que era capaz de leerlo, lo cual es un desafío que finalmente Claro. se resuelve yendo a la obra en una buena traducción al castellano, porque la complejidad idiomática de Conrad, hasta para los propios lectores en inglés, es mayúscula, y lo había dejado pendiente. Y coincidiendo ahora con el centenario de la muerte de Conrad, o sea, en el 24 mueren Conrad y Kafka, casi nada, pues de pronto vi la novela, me tiré sobre ella y me encantó. O sea, me ha parecido una novela absolutamente... Está todo Conrad, pero está todo Conrad además entrevisto. Con lo cual es esa sombra que acompaña siempre el neblinosa, todo lo que sucede en las novelas de Conrad, donde nada está explícito y todo es, incluso la historia, que queda abierta para que, de una manera muy inicial, quede suspendida en el aire. Sí, porque no la terminó, Ni la efectivamente. terminó, Sí. ni acabas de saber qué demonios va a pasar, porque está tan abierta, pero al mismo tiempo es tan fascinante. Un Conrad en diálogo, por así decirlo, con el mito de Napoleón. Y lo dejo Bueno, ahí. la voy a buscar. Yo, desde luego, sabes que hace un par de años me obsesioné también con El corazón de las tinieblas, Sí. y entré en una librería y compré como 5 o 6 traducciones distintas, Sí. y me puse a leer todas y eran todas extraordinarias. Sí, sí. Y eran bellísimas y eran distintas, evidentemente, porque su literatura da para muchísimas interpretaciones. Entonces lo comparto contigo, esta pasión, y me gusta mucho esta recomendación que nos has traído. Bueno, ¿qué tienes por aquí? Un poemario, Los dioses destruidos, de Lola Tórtola. ¿Qué me cuentas de esto? Pues me encanta. O sea, es una poeta que no conocía, es una edición de Rialp, que me parece absolutamente maravillosa. Ella es una poeta de la generación Z. Es médica y tiene una formación que, sin embargo, desde la ciencia le ha asomado a una voz muy clásica, en el sentido de que enreda casi como una poeta que revive casi la estética de Cavafis en relación con las ruinas del mundo antiguo, pero desde la experiencia de la juventud, y de la juventud de hoy, y de una juventud instalada pues en las experiencias tecnológicas, en lo que significa la vida un poco desestructurada que a nivel narrativo tiene la biografía de una persona de 20 y tantos años, ¿no? Y me ha parecido absolutamente maravillosa. O sea, ¿Cómo llegó a tus manos esta joya? ay, pues porque yo soy muy enredador, me encanta. O sea, yo enredo mucho con los libros. ¿Te metes en las librerías? Me meto en las buscas? librerías, hurgo, indago, veo recensiones. Me gusta mucho. O sea, para mí la literatura es mi alimento. O sea, es lo que más me ha nutrido a lo largo de mi vida. O sea, en mi casa debe haber 6.000 libros, o sea que es una librería. Qué suerte, ¿no?, que los tienes. La mayoría de las personas los vamos perdiendo en las distintas mudanzas. Bueno, yo he hecho también mis sangrías, ¿eh? De vez en cuando hay que hacer sangría, y además tengo una prohibición, y es que no pueden entrar más libros que los que salgan. De manera que yo voy haciendo una sangría recurrente y mantengo entre 5 y 6.000 libros. No puedo subir de esa cifra. Y sé que algún día bajaré ese número. Bueno, sí. Veo que también has traído a nuestro Álvaro Pombo. Hombre. Diré a los oyentes que ambos somos de Santander, y este libro precisamente es Santander 1936. Cuéntanos. Pues me parece una novela maravillosa. Salió el año pasado, la tenía aplazada. Y además es que tengo buena relación con Álvaro, somos casi vecinos, y tenía ganas de leerla para encontrar una excusa de llamarlo e ir a verlo, y lo voy a hacer dentro de unos días, porque me ha parecido una novela absolutamente maravillosa. Todo Álvaro me ha gustado mucho siempre, pero esta de pronto es una novela que si no la has leído, cuando de pronto ves las imágenes, es una narración donde evidentemente está el drama de la guerra civil, en su caso visto casi en primera persona, alrededor de
del testimonio de su tío, que murió al comienzo de la guerra, pero las imágenes que recrean Santander las hemos visto tú y yo tantísimas veces y las tenemos tan alojadas en la memoria que de pronto eran vivificarlas. Y yo, que he estado en un proceso de desencuentro y reencuentro con Santander, personal, vivencial, este libro me ha abierto la puerta de la ciudad otra vez, de mi querida ciudad, y durante tiempo, ¿por qué no decirlo?, algo odiada también, como nos tiene que pasar a todos los que vamos y venimos de Santander. Para mí me la ha abierto la puerta de par en par, porque me he sentido emocionado muchas veces. Muy bien, vamos también a El gran engaño de Mariana Mazzucato, ensayo de nuevo. De Big Cock, que es una reflexión sobre el mundo de las empresas que se dedican a asuntos públicos, y yo estoy de consejero en 2 de ellas. Y me parece absolutamente fascinante porque los asuntos públicos son uno de los temas sobre los que más falta encontrar una reflexión sensata, sin pasiones, cuando hablamos de ellos en la política española. Y bueno, me afecta directamente, y he de reconocer que la mirada de Mazzucato es brillante. Sí. Y por último, Gilles Lipovetsky, un clásico ya de nuestros días, La consagración de la autenticidad. ¿Qué nos cuentas? Pues es que la parte final del ensayo sobre la civilización artificial habla de la autenticidad. No desde la perspectiva que plantea Lipovetsky, pero sí sobre la autenticidad como esa manera de conseguir que el ser humano, cuando se mira en su biografía, en las distintas facetas de ella, sienta que es él, siente que es él, ¿no? que es esa persona que dice ser quien es. Y detrás de ese análisis, a Lipovetsky le asoma esa mirada postestructuralista que sigue en su cabeza, de los hijos de Foucault, reconocidos o no, que han ido desarrollando curiosamente un cierto conservadurismo instintivo con el paso de los años. Se han hecho mayores y se han hecho un poco conservadores. Y eso explica muchas de las cosas que están pasando a nivel de relato de nuestras sociedades democráticas. ¿Por qué de pronto mucha gente con una mirada progresista, iba a decir, se ha hecho tan de derechas? Pero tan de derechas que hasta nos sorprende, ¿no? Y no vamos a dar nombres. Tú has hecho el camino inverso, diría yo. Pero... Sí, yo creo que me he mantenido siempre en esa posición de centralidad incómoda a todos. O sea, yo me siento una persona que ha sentido siempre fascinación por las cosas inteligentes que unos y otros dicen. Porque hay cosas inteligentes, y en el ensayo de Lipovetsky es clarísimo, tiene 4 o 5 chispazos que son fantásticos, y no voy a desvelar cuáles para no hacer spoiler, pero están muy bien, y merece la pena tomar buena nota de ello, porque somos un poco víctimas a veces también de ciertas modas. Venga, pues nos quedamos con todos estos libros que están aquí ahora mismo desparramados sobre la mesa. Vamos a escuchar también las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, jefe de la Diada de Cultura del País. Lorenzo G. Acevedo es ahora mismo el mayor misterio de las letras en español. Ha publicado 2 libros estupendos, acaba de salir el segundo, La taberna de Silos, y el segundo es La Santa Compañía. Son historias detectivescas ambientadas en la Edad Media, un poco El nombre de la rosa con mucho más humor. Y su protagonista es Gonzalo de Berceo, el poeta del siglo XII, del que apenas tenemos datos, y Lorenzo G. Acevedo se inventa una serie de tramas que transcurren en monasterios. El problema es que Lorenzo G. Acevedo es un acrónimo de Gonzalo de Berceo, es un juego de palabras, y no sabemos quién es. Su editorial se niega a desvelar su identidad, se inventa una biografía difícilmente creíble diciendo que vive en La Rioja y que fue monje y que sus descripciones se basan en su conocimiento de la vida monástica.
pero se sospecha, o por lo menos yo sospecho, que es un escritor profesional. Son historias muy bien contadas, muy bien armadas, con muchísima documentación histórica que a la vez no molesta en la lectura, y son 2 libros realmente muy muy recomendables y divertidos, y algún día su editorial Tusquets confesará quién es Lorenzo Acevedo o no. Pero bueno, nos da igual. Si nos fiamos de un autor por su obra desde luego merece la pena. Bueno, hemos escuchado tus recomendaciones, José María, también las que hace Babeli esta semana, y ahora me gustaría pedirte un poema. ¿Tienes algún poema que tenga que ver con la inteligencia artificial? Bueno, directamente no. Había pensado entre un poema de Mario Benedetti sobre la máquina, pero es que la máquina no es la inteligencia artificial, porque en el fondo lo que esconde la inteligencia artificial de alguna manera lo entrevé Cavafis en ese famosísimo poema que es Esperando a los bárbaros, cuando nos dice: ¿qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. Y esta es, de alguna manera, la reflexión que podríamos también deducir de esa apoteosis consagrada alrededor de la inteligencia artificial, que nos hace pensar que puede ser la tabla de salvación para todo, pero a lo mejor es la puerta por la que entra la barbarie. Claro, y nos olvidamos de legislar. Bueno, muchísimas gracias, ¿me lo firmas? Claro, encantado, por supuesto. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros de El País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña. La realización es de José Juan Morales, la edición de Ana Rivera y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.